Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Lo primero que hay que precisar aquí es que en la visión católica no existe tal cosa como el divorcio. Se puede contemplar un escenario a lo más de separación, pero no propiamente de divorcio. El divorcio se entendería como la ruptura del vínculo matrimonial, pero en la fe católica se entiende que el matrimonio es un sacramento y por lo tanto, aquí hay un compromiso no meramente civil entre dos personas humanas, sino un compromiso con Dios mismo. Y ese compromiso tiene el carácter de indisolubilidad. Jesucristo estableció esto mismo y en consecuencia la iglesia que guarda el depósito de la fe lo que tiene que hacer es simplemente hacer respetar ese estándar que puso el Señor. Así, comentando la cuestión del matrimonio y la pregunta sobre el divorcio, Jesús en Mateo 19:6 dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora bien, por supuesto puede darse situaciones difíciles como el caso, digamos, de maltrato físico de un cónyuge hacia otro. ¿Qué dice la iglesia en ese tipo de situación? Como dije, el divorcio no es una figura que esté abierta aquí, pero no es la postura de la iglesia decirle al cónyuge que sufre de abuso que simplemente se aguante. No, esa no es la postura de la iglesia. La iglesia en primera instancia lo que buscaría es un camino de reconciliación si es que esto es posible y conveniente. Claro está, hay casos de mayor complejidad y eso hay que entenderlo. Y desde esa perspectiva la iglesia misma entiende la posibilidad de la separación. Hay que diferenciar conceptualmente el divorcio de la separación. Por ejemplo, si yo viajo a otro país, digamos por alguna razón, y mi esposa se queda en el país donde actualmente vivimos, que es Perú, va a haber una separación, en el sentido de que ya no estamos conviviendo en el mismo espacio físico, pero no estaríamos divorciados, estaríamos físicamente separados, pero no divorciados. Entonces, ese es el punto aquí. La iglesia entiende que puede haber ciertas situaciones en que la convivencia física sea particularmente difícil y no sea lo más conveniente, y en consecuencia puede haber una separación de cuerpos, pero el vínculo matrimonial se mantiene y por lo tanto uno tendrá que vivir en fidelidad a tal vínculo matrimonial. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1649. Abro cita. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En tal situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Entonces, la iglesia tiene el realismo de entender que hay situaciones donde puede haber separación, pero al mismo tiempo, fiel al espíritu de lo que Cristo estableció al respecto, la iglesia sigue afirmando la indisolubilidad sacramental del matrimonio. Esta es una cuestión que se plantea bastante. Lamentablemente en nuestra sociedad el divorcio está a la orden del día. Hace unas cuantas décadas era raro que los padres se divorcien. Los matrimonios tenían sus dificultades, tenían sus problemas, no era para nada un mundo perfecto, pero en medio de las dificultades y problemas como que se trataba de hacer lo necesario por seguir adelante con el matrimonio. No era común el divorcio. Desde esa perspectiva, en un salón de clases de niños, era raro el que tuviera padres que son divorciados. Pero en las últimas 2 décadas, fundamentalmente, lo que encontramos es que la situación ha cambiado.
y más bien en ocasiones termina llamando la atención, por ejemplo en la escuela secundaria, ya el colegio de los adolescentes, que alguno tenga padres que no se han divorciado. O sea, resulta que el divorcio se está volviendo algo tan común que ya es raro que una pareja permanezcan juntos durante bastante tiempo. En vista de esto, la cuestión de los divorciados vueltos a casar definitivamente se plantea. El Catecismo de la Iglesia Católica da respuesta clara sobre este tipo de situación. Nos dice en el numeral 1650 lo siguiente: hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio, Marcos 10 del 11 al 12, que no se puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan y se comprometan a vivir en total continencia. Lo que pasa es que hoy en día la gente se toma el matrimonio religioso muy a la ligera. La gente anda pensando más en la boda que en el sacramento. Y en consecuencia simplemente van a la iglesia a decir sí acepto por una suerte de convención social para que se vea bonito en el video, para que se vea bonito en la foto, pero no toman conciencia del compromiso que están haciendo. El compromiso propio del sacramento del matrimonio es un compromiso, como ya he apuntado, no meramente con el cónyuge, sino fundamentalmente con Dios. Desde esa perspectiva, la fidelidad al vínculo matrimonial ha de hacerse, conforme a un enfoque católico, fundamentalmente en virtud de Dios. El esposo debe ser fiel a la esposa primariamente por la fidelidad a Dios, precisamente porque uno ha hecho un compromiso con Dios de ser fiel a esa mujer para toda la vida, debe cumplirlo, hasta que la muerte los separe, claro está. Si muere alguno de los cónyuges, pues el matrimonio se disuelve, ¿no? Por eso se dice hasta que la muerte los separe. Hay que considerar también la situación de nulidad matrimonial. Hay matrimonios que externamente puede parecer que se han efectuado, pero que en el fondo tienen una causal de nulidad. Por eso es que el catecismo dice que el que se vuelve a casar, el que se divorcia y se casa de nuevo, comete adulterio, en tanto el primer matrimonio haya sido válido. Pero si es que hay la situación en que el primer matrimonio no fue válido, pues entonces no habría adulterio. Pero esto no es algo que uno lo determina solo, sino que esto se tiene que seguir por medio de un procedimiento formal del Código de Derecho Canónico, que sería la solicitud de la nulidad matrimonial. Y no se confunda nulidad matrimonial con divorcio. La nulidad matrimonial es que se investiga el inicio mismo del aparente matrimonio o del supuesto matrimonio para ver si desde su inicio hubo algún elemento que haga que no sea válido. Pero si un matrimonio es genuinamente válido en su inicio, la iglesia después no puede decir que ese matrimonio se disuelve, porque eso ya sería divorcio. Cuando se habla de nulidad matrimonial, no es que un matrimonio realmente existente se anula, sino que con base en una investigación se encuentra con que hay elementos que hacen que el primer compromiso no fue válido y por lo tanto nunca hubo matrimonio. Indicado esto, entonces, los divorciados vueltos a casar se pueden volver a casar civilmente, pero por la iglesia siguen casados con la primera persona y en consecuencia al vivir con una segunda cometen adulterio. Este es el estándar que estableció Jesucristo en el texto bíblico que cita el Catecismo, Marcos 10 del 11 al 12. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero el asunto de la fe de la iglesia no es darle gusto a la gente, sino mantener el estándar de Jesucristo. Ahora bien, la situación difícil de los divorciados vueltos a casar es entendida y por lo tanto hay un cierto acercamiento pastoral a este respecto. Así, Juan Pablo II, en Familiaris Consortio,
numeral 84, dice: exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar en la vida de la misma. Se les ha de exhortar a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La iglesia debe rezar por ellos, animarlos y estar presente como madre misericordiosa y sosteniéndolos así en la fe y la esperanza. Como en alguna ocasión dijo el Papa Francisco, los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Ojo, cuando se dice que no están excomulgados, significa que no están fuera de la iglesia, ellos siguen siendo parte de la iglesia. No significa esto que puedan acceder al sacramento de la Eucaristía. Ya leímos el numeral del catecismo que establece que este camino no les está abierto a menos que se confiesen y elijan vivir en continencia. O sea, si hay una persona que está en este tipo de situación y se confiesa y luego de ello vive una vida de castidad y continencia, entonces ya no tendría una situación de adulterio y puede válidamente comulgar. Sobre la posibilidad de un matrimonio con una persona que sea de otra denominación, un cristiano no católico, o una persona incluso de otra religión, es posible hacerlo dentro del marco católico, pero la pregunta es si es lo más conveniente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces sí hay la chance de que uno se pueda casar con una persona no católica, pero esto tiene varios inconvenientes que deben ser ponderados. Por supuesto, cada persona sabrá su propia situación y debe decidir, pero no debe dejarse de lado elementos de juicio razonables que muestran dificultades a este respecto. Esto lo apunta el propio catecismo en el numeral 1634. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. El gran problema que se va a plantear, por ejemplo, es la educación de los hijos. Si tú tienes una convicción católica, vas a querer dar lo mejor a tus hijos y educarlos en la fe católica. Vas a querer darles ese bien que sería el mayor bien que les podrías dar, educarlos para la vida eterna. Pero si tu cónyuge no es católico, y si pertenece, por ejemplo, a una de esas denominaciones, a uno de esos movimientos, que ven a la Iglesia Católica como la gran ramera de Babilonia del Apocalipsis, que ven al Papa como el anticristo y todo eso, pues la cantidad de conflicto que va a haber en tu casa en torno a la educación de los niños va a ser un conflicto grave, ciertamente. Al mismo tiempo, si tú como buen católico tienes devoción a la Virgen María, y quieres enseñar a tus hijos el practicar esa devoción para que los lleve como atajo tierno y seguro mejor a Jesucristo, pero resulta que tu cónyuge pertenece a una denominación en donde se ve con total horror y repudio a cualquier tipo de devoción a la Santísima Virgen, entonces va a surgir un problema. Por lo tanto, uno tiene que pensar bien esto. Bien, y eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.